El 31 de enero de 1921, una goleta de 5 palos apareció varada en un banco de arena de Carolina del Norte. La vela estaba izada, la comida servida, y no quedaba un solo hombre a bordo. No había señales de lucha. El timón estaba atado con cuerda, como si alguien hubiera querido dejarlo fijo antes de marcharse. Los botes salvavidas habían desaparecido. Los documentos de navegación también. Hoy vamos a revisar lo que consta en los informes reales de la Guardia Costera, la Marina de Estados Unidos y el FBI sobre el Carroll A. Deering. ¿Y por qué, más de un siglo después, sigue siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes ligados a esta región del Atlántico? El Carroll A. Deering era una goleta comercial de 5 palos, construida en 1919 en un astillero de Maine, dedicada al transporte de carga pesada por la costa este de Estados Unidos y hacia Sudamérica. Con casi 70 metros de eslora, era una de las últimas grandes goletas de madera construidas antes de que el motor a vapor terminara de imponerse en el transporte marítimo. En su último viaje, la goleta había zarpado de Norfolk, Virginia, cargada de carbón, con destino a Río de Janeiro. Tras entregar la carga, emprendió el regreso a mediados de enero de 1921, con una tripulación de 11 hombres al mando del capitán Willis B. Wormel, un marino veterano de más de 60 años con décadas de experiencia en la ruta atlántica. Enero de 1921. Estados Unidos llevaba apenas un mes bajo la ley seca, que había entrado en vigor a comienzos de ese año. La costa atlántica, especialmente la zona de Carolina del Norte y las Bahamas, se convirtió casi de inmediato en una ruta activa de contrabando de alcohol conocida como Rum Row. Es un dato que conviene tener presente antes de escuchar el resto del caso, porque reaparecerá más adelante. El 28 de enero, el buque pasa cerca del faro buque de Cape Lookout, uno de los últimos puntos de referencia antes de la etapa final del viaje. El vigía, un hombre llamado Jacobson, reportó después que un tripulante se asomó a gritar un mensaje hacia el faro. Ese tripulante era pelirrojo. Hablaba con un acento que Jacobson no supo identificar y gritó que habían perdido ambas anclas durante una tormenta y que pedían que se informara a la naviera para que enviaran otras al puerto de destino. Lo extraño es que ese mensaje debía transmitirlo un oficial, no un marinero raso. Y ese detalle nunca se explicó del todo. El 29 de enero, otros barcos que navegaban por la zona avistan al Deering moviéndose de forma errática frente a Diamond Shoals, un tramo de bancos de arena tan traicionero que los marineros de la época lo apodaban el cementerio del Atlántico, responsable de cientos de naufragios documentados a lo largo de los siglos. Durante los 2 días siguientes, una fuerte tormenta azotó la costa, impidiendo que cualquier barco de rescate se acercara a la zona donde se había avistado al Deering por última vez con vida a bordo. El 31 de enero, por la mañana, en cuanto el mar lo permitió, el guardacostas de Cape Hatteras localiza la goleta encallada, con las velas todavía desplegadas, ondeando sin control. Al abordarla, la tripulación había desaparecido por completo. El informe de abordaje, redactado por los propios guardacostas, documenta con precisión lo que encontraron. Comida ya preparada en la cocina, como si estuvieran a punto de sentarse a comer. Ropa y efectos personales seguían en los camarotes. Nada indicaba que la tripulación hubiera empacado con intención de un viaje largo o una huida planeada. El timón, amarrado con cuerda. Ambas anclas, ausentes, junto con sus cadenas. Los 2 botes salvavidas, también desaparecidos. La única señal que sugiere que alguien en algún momento abandonó el barco de forma organizada y no fue arrastrado por accidente. Y algo más. La bitácora de navegación, el sextante y los documentos personales del capitán Wormel habían desaparecido también. Sin ellos, resulta casi imposible reconstruir con precisión qué ocurrió en los días posteriores al último avistamiento. El testimonio del vigía Jacobson en el faro buque de Cape Lookout
es la última interacción humana confirmada con algún miembro de la tripulación con vida. Su descripción del hombre que gritó desde cubierta, que no parecía comportarse como un oficial al mando, es uno de los detalles que más ha alimentado, desde entonces, las teorías de motín a bordo. Lo que muchas versiones populares simplifican, no hay prueba directa de piratería, motín o intervención de otro barco. Todo lo que existe es circunstancial. La investigación oficial, con participación del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el recién creado Buró de Investigación, precursor del FBI, nunca encontró evidencia física de un tercero a bordo del Deering. Primera hipótesis. Motín interno. Parte de la tripulación, descontenta con la disciplina del capitán Wormel, según algunos testimonios recogidos después, unos meses antes ya había habido tensiones a bordo, habría tomado el control del barco y abandonado después en los botes salvavidas. Segunda hipótesis. Secuestro por contrabandistas de ron. Dado el contexto de la recién estrenada ley seca y la posición del Deering cerca de rutas activas de contrabando, se especuló que la tripulación pudo haber sido interceptada, y el barco, usado brevemente y luego abandonado a la deriva. Tercera hipótesis. Una posible conexión con el hundimiento del SS Hewitt, otro carguero desaparecido en fechas casi idénticas en la misma región. Las autoridades de la época llegaron a investigar si ambos casos estaban relacionados con una misma red de contrabando, pero nunca lograron sustentar esa conexión con pruebas sólidas. Un dato que se suele omitir en las versiones más sensacionalistas del caso. Años después, circuló en la prensa un supuesto mensaje en una botella, atribuido a un tripulante del Deering, que aseguraba que habían sido capturados por piratas. Generó titulares durante semanas. Pero los propios investigadores de la época, tras analizar la caligrafía y el contenido, lo consideraron un fraude. Probablemente obra de alguien que quiso sacar provecho del interés público por el caso, no una prueba válida de lo ocurrido. El Carroll A. Deering nunca volvió a navegar, considerado un peligro para otras embarcaciones por su posición en los bancos de arena. Terminó siendo dinamitado meses después de su hallazgo. Con él, desapareció también cualquier posibilidad de encontrar nuevas pistas físicas a bordo. Volvamos a esa cubierta vacía. El timón, todavía atado con la misma cuerda. La comida, ya echada a perder. 11 hombres que debían estar ahí, y un silencio que no debería existir en un barco hecho para el bullicio de una tripulación completa. Lo que sabemos con certeza documental. La tripulación desapareció. El barco fue encontrado en estas condiciones, y la investigación oficial, una de las más extensas de la época sobre un caso marítimo, se cerró sin una explicación concluyente. Todo lo demás, motín, contrabando, conspiración, sigue siendo hipótesis, no hecho. Si una tripulación entera decide abandonar un barco perfectamente a flote, en calma, sin dejar un solo mensaje claro, ¿qué es lo que de verdad los hizo huir?